Buenas tardes, mi nombre es Marisol Montserrat. Yo les hablaré sobre la metodología cuantitativa de la investigación. Empezaremos con la definición del alcance de investigación. El alcance del estudio depende de la estrategia de investigación, así el diseño, los procedimientos y los otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Después tendremos los propósitos utilidad y valor de los alcances de la investigación. En esta clase de estudios, el investigador debe de ser capaz de definir o al menos visualizar qué se mide y sobre qué o quiénes se recolectan los datos, como es personas, grupos, comunidad, objetos, animales o hechos. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Tipos de alcance. El primero es exploratorio. Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurren los fenómenos y en los que coinciden. El descriptivo es buscar especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, como grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se pueda someter a un análisis. Correlacional. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorizados o variables en contextos específicos. Después tenemos la definición de una hipótesis. La hipótesis indica lo que tratamos de probar y define cómo explicaciones tentativas del fenómeno de investigación se derivan de la teoría que existen y deben formularse de manera proposiciones. Uso de la hipótesis de investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa que formula la hipótesis son aquellos cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo a los que tienen un alcance descriptivo, pero intentan pronosticar una cifra de hechos. Después tenemos la explicación de las variables. Las variables adquieren valor para la identificación científica cuando llega a la relación con otras variables, es decir, si forma parte de la hipótesis o una teoría. Después tenemos tipos de hipótesis. Comenzaremos con la hipótesis de investigación. En esta consiste que los propósitos tienen tentativos sobre la posibilidad de relación entre dos o más variables. Sus descriptivas de un valor o dato pronosticado. En ella encontramos las correlacionales, de diferencia de grupos y casuales. Seguimos con la hipótesis nula. La hipótesis nula son, o en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación, proporciones que niegan o refunden la relación entre variables. Después tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se simboliza como HA y solo se puede formular cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de la hipótesis de investigación y nula. Hipótesis estadística. Una hipótesis estadística es un propósito supuesto sobre los parámetros de una o más población. Es importante reconocer que las hipótesis siempre se proporcionan sobre la población o distribución bajo estudio, no propósito sobre muestra. Diseño de investigación. Una vez que se precisa el planteamiento del problema, se define el alcance inicial de la investigación y se formula la hipótesis. El investigador debe visualizar la manera práctica y correcta de contestar las preguntas de investigación. Después tenemos definición del diseño de investigación.
El término de diseño se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder el planteamiento del problema. Después tenemos el diseño experimental, que es el término de diseño que se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder el planteamiento de nuestro problema. Después tenemos el de la definición de experimento. Se lleva a cabo un experimento para analizar si una o más variables independientes afectan a una o a más variables dependientes y por qué. Después tenemos los grupos de control, que se le conoce también como un grupo de testigo. Después tenemos el grupo experimental. Es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental. El siguiente es el preexperimental, que es el estudio de caso con una sola medición, que consiste en administrar un estímulo o tratamiento en un grupo y después aplicar la medición de una o más variables para la observación. En este caso es el nivel del grupo en estas variables. Casi experimento. Esta se refiere a diseños de investigación que son experimentales, en los cuales los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Después tenemos el experimento puro. En estas son aquellas que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna. En primer lugar, tenemos los grupos de comparación y en segundo, los de equivalencia de los grupos. Después tenemos el diseño no experimental, la investigación que se realiza sin manipular la deliberadamente variable, es decir, que se trata de estudios en los que no hemos de tener variaciones de intensidad de variables independientes. Después tenemos la transeccional o transversales. El diseño de la investigación transeccional o transversal recolectan datos de un solo momento en el tiempo único y toma una fotografía de algo que sucede. Después tenemos la exploratoria. Es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Después tenemos la correlacional casual. Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías con conceptos o variables de un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, en otros en función de la relación de causa y efecto. Después tenemos las longitudinales o la evolución, que es el estudio que recaba datos de diferentes puntos del tiempo. Esto es para realizar la inferencia acerca de la evolución de cada problema de la investigación o fenómeno, de sus causas y sus efectos. Después tenemos lo que es el diseño de transeccionales. Suelen ser más costosos. La elección del tiempo de su diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance. Tenemos los diseños de análisis evolutivo. Se examina cambios a través del tiempo en su población o grupos específicos. Su atención son los
cohortes o grupos de individuos vinculados de igual manera o identificados para la caracterización común, generalmente la edad o la época de la región geográfica. Tenemos diseño del panel. Los diseños del panel son similares a las dos clases de diseños vistos anteriormente, solo que los mismos casos o prácticamente son medidas y observadas en todo el tiempo o momento. Después tenemos la selección de la muestra. Si realizamos el estudio de una muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, como personas, animales, plantas y objetos del universo o la población. La muestra se utiliza por economía del tiempo y los recursos. Después tenemos la identificación sobre quiénes se tomará la muestra. Escoger entre los niños o sus padres o ambos dependería no solo del objeto de la investigación, sino del diseño de esta. Llamamos la población. La población debe situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. El primer paso para evitar tales errores es una adecuación delimitada del universo o de la población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio y de la importancia que establezca de manera muy específica. Unidad de análisis. Prácticamente es el objeto, suceso o colectividad de estudio, depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Después tenemos la muestra, que es una esencia de subgrupos de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características, al que llamamos población. Después tenemos la muestra probabilística. En la muestra probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidas por la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. Muestra probabilística estratificada. En esta la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Después tenemos la muestra probabilística por racimo. Se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. Las fases subsecuentes y dentro de este racimo se seleccionan los casos que van a medirse. Se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma población del ser elegido. Tenemos el procedimiento de la selección de la muestra. Se utilizan básicamente 3 procedimientos de selección, de los cuales a continuación se comentan. 2 y el tercero se exponen en el Centro de Recursos en Línea, que son materiales de complementarias, documentos 1, cálculo de muestra. La tómbola. La tómbola consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Después se hace fichas y papeles, uno por cada elemento. Se revuelven en una caja y se sacan uno por uno, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar formarán la muestra. Números random o números aleatorios. Son números en los que el procedimiento se encuentran en el centro de recursos de línea, como son los documentos 1, que es el cálculo de la muestra. STATS es el programa que contiene un subprograma para ello y evita el uso de la tabla del número aleatorio. El programa pide que le identifiquen cuántos números aleatorios requieren. Después tenemos la recolección de datos cuantitativos. Se utilizan para contabilizar atributos, actitudes y comportamientos de otras variables definidas con el fin de respaldar o oponerse de la hipótesis. Tenemos la etapa de la recolección de datos, que son las variables, las definiciones operacionales, la muestra, los recursos disponibles. Después tenemos la definición de medir.
que es el proceso que vincula los conceptos abstractos con indicadores empíricos y registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos de las variables. Después tenemos los confiabilidad, un instrumento de medición que se refiere al grado y su aplicación repetida al uso de individuos u objetos produce resultados iguales. La validez, validez de contenido y validez crítico. Después tenemos las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos. La investigación dispone de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables, que es cuestionarios, escalas actitudinales, análisis de contenido, observaciones cuantitativas. Después tenemos la encuesta, muestra representativa de colección más amplia. Mediante preguntas estandariza e intenta medir la distribución, la representatividad en una calidad de centro que contribuye al objeto principal de la muestra. Después tenemos cuestionario. El instrumento más utilizado para recolectar los datos consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. La siguiente es escala Likert. En esta se puede hacer la relación de los participantes. Se presenta cada afirmación y se aplica el sujeto que externa su relación. Las afirmaciones calificadas al objeto de actitud que se están midiendo. Diferencias sistemáticas. Exploran las dimensiones del significado. Serie de adjetivos externos que califican el objeto o actitud. Se solicita la relación de participantes. Debe calificar el objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos. Después tenemos la entrevista. Hace una persona calificada, aplica el cuestionario, hace las preguntas a cada entrevista y anota las respuestas. Las observaciones. Recolección de datos. El registro sistemático válido y confiable de comportamientos situados en observables. Después tenemos las pruebas estandarizadas e inventarios. Pruebas e inventarios miden variables específicas. Al igual que la inteligencia, la personalidad de autoridades y por último la evaluación de proyecciones. Después tenemos los instrumentos específicos de cada disciplina, métodos para recolectar datos sobre variables específicas, como es el análisis y la medición de la precisión arterial implicada en el procedimiento de preciso. Después tenemos el análisis de datos cuantitativos y tenemos su procedimiento para analizar datos en la investigación cuantitativa. El análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computador o ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicada al formulario. Después tenemos el SPSS. Esta abre la matriz de datos y de la investigación, que usará la selección de las opciones más apropiadas para un análisis, tal sea en otros programas. Estadística descriptiva. Los polígonos de frecuencia son curvas, por ello se representa como tales para que puedan analizarse en términos de probabilidad y visualizar un grupo de dispersión. Después tenemos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son puntos de una distribución obtenida. Los valores de medida o centrales de esta nos ayudan a ubicarnos dentro de las escalas de medición de la variable analizada. Después tenemos las medidas de variabilidad. En esta, las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos de la escala mediante la variable considerada y representan a una pregunta donde están diseminadas los puntos o los valores obtenidos. Interpretación de las medidas. Para interpretarlo, lo primero que hacemos es tomar en cuenta el rango obtenido de la escala. El reporte de resultados del proceso cuantitativo se ha llevado a cabo de una investigación cuantitativa y se generan resultados que se encuentran en la tabla gráficas, cuadros y diagramas. Definir reporte, usuario y contexto. Es en el usuario personas que toman decisiones con base a los resultados de investigación. El contexto en el cual se habla de procesos
Y después tenemos el reporte, es la razón por la cual surge la investigación. Después tenemos las aportaciones de selección, que son portada, índice, resumen, términos clave, cuerpos de documento o trabajo y referencias, al igual que los estilos de aplicación APA, que establecen las fuerzas utilizadas para la elaboración del trabajo, que sean unas citas del texto, al igual que el autor y la fecha. Gracias por su atención.